Capítulo 28. Preparación de ciencia ficción. Marco y Beto estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo de Beto Multiverse, rodeados de tazas de café medio vacías, pilas de cómics de ciencia ficción y un cuaderno abierto que se llenaba a toda velocidad con planes garabateados, teorías disparatadas y un número alarmante de escenarios catastróficos. Esto no era solo trazar estrategias. Era todo lo que habían soñado alguna vez, y ahora era real. Una vida entera de ciencia ficción finalmente útil. Nos hemos estado preparando para este momento toda la vida, anunció Beto, golpeándose la barbilla con el bolígrafo como si estuviera a punto de revelar información clasificada. Marco arqueó una ceja. Ver todas las películas de ciencia ficción jamás hechas no cuenta como entrenamiento táctico. Lo dices tú, pero ¿acaso nos ha fallado? Marco abrió la boca y la cerró de inmediato. Beto sonrió, triunfante. Las precauciones necesarias. Enumeraron cada posible fallo. Malfuncionamientos de los artilugios. ¿Y si el dispositivo de antigravedad se apaga en pleno vuelo? ¿Y si el camuflaje falla en un momento crítico? Desastres con los portales. ¿Y si el teletransportador los arroja a una atmósfera tóxica? ¿Y si la nave espacial tiene defensas de seguridad para las que no están preparados? Encuentros alienígenas. Si los alienígenas plateados los descubren, ¿serán amistosos? ¿O creerán que los humanos son una especie invasora? Todo debía considerarse. Porque si Hollywood les había enseñado algo, era que en cuanto subestimas la tecnología extraterrestre, las cosas tienden a explotar. Rutas de escape y planes de respaldo. Necesitamos opciones de respaldo, insistió Marco, hojeando su cuaderno para imponer algo de orden en este caos. De acuerdo, afirmó Beto, haciendo clic dramático con el bolígrafo. Protocolo de seguridad de teletransporte. Siempre previsualizar el destino. Si parece mortal, abortar de inmediato. Plan de escape con invisibilidad. Si nos descubren, activamos el camuflaje y salimos corriendo. Reglas de diplomacia interestelar. No hablar a menos que te hablen. Evitar movimientos bruscos. No burlarse de los alienígenas. Palabras clave. Si todo se tuerce, decir Comic Con está cancelado. Significa huir, ya. Marco garabateó sin parar, con la cabeza a 1000 por hora entre emoción y terror. Esto va a ser, o lo más increíble que hayamos hecho, masculló. O nos arrepentiremos el resto de nuestras vidas. Beto esbozó una sonrisa pícara. ¿Por qué no ambas cosas? La pieza final, la llegada de Mía. Marco se apoyó en el respaldo de la silla, frotándose las sienes. Mía llega dentro de 2 días. Beto se inclinó hacia adelante, con los ojos casi reluciendo de anticipación. ¿Y en serio me la vas a presentar? Marco asintió. Si vamos a hacer esto, tienes que conocerla. Ahora forma parte del equipo. Beto sonrió como un científico loco. Chaval, esto es lo mejor que me ha pasado. Quiero decir, a nosotros. Y eso daba miedo. El umbral del permiso. Beto bajó la mirada hacia el suelo. Las viejas baldosas crujían bajo su peso, absorbiendo la gravedad del momento. Ya no era el tipo que bromeaba sobre autopsias alienígenas o bibliotecas interestelares. Era el tío Beto, guardián, hermano, amigo. Y en ese instante parecía alguien que hubiera recibido una granada en vivo con etiqueta Vida de Marco. No sabes lo difícil que es mirarte y no ver el rostro de José, susurró. Él confiaba en que te enseñara cómics, tal vez malos chistes, no exploración intergaláctica. La mirada de Marco no titubeó. Papá me dio estructura, tú me diste imaginación. Esto necesita ambas cosas. Por eso te necesito, no como niñera, sino como socio. Beto soltó el aire que parecía retenido en su pecho durante días. Luego, con un gesto brusco, abrazó a Marco con un solo brazo y dijo:
Si muero ayudándote con esto, volveré como fantasma para reorganizar toda tu colección de cómics por fecha de lanzamiento en lugar de por series. Serás el mejor fantasma de la historia, contestó Marco con una sonrisa. El pacto no necesitó palabras, estaba sellado. Ahora vinieron la preparación, el peligro, el descubrimiento, porque algo era seguro. No estaban solo descifrando un misterio, estaban abriendo el universo. En caso de que no regresemos. Marco pulsó parar en la grabadora, el pulgar temblándole ligeramente mientras el clic final resonaba en la penumbra de la tienda de cómics. Frente a él, Beto permanecía inmóvil, con la mirada fija en el escritorio donde la nota manuscrita reposaba bajo el letrero iluminado, solo Personal Multiverse. Si estás leyendo esto, arrancaba la carta, entonces no hemos logrado volver. No era dramática, o al menos no en el sentido estridente, sino honesta. Clara. Una cápsula del tiempo de coraje, curiosidad y riesgo calculado, envuelta en papel de cuaderno y tinta impregnada de convicción. Tom, el encargado del reordenado de estantes que casi nunca se hacía bien, era ahora el último custodio de la verdad. Entrégasela únicamente a mi hermano José si desaparecemos, había instruido Beto al joven en el sobre. La prueba de preparación. Tras la llamada de Beto al padre de Marco, en la que le aseguró con naturalidad que todo estaba bien, solo, pasando el rato, un poco de unión tío-sobrino y un maratón de ciencia ficción en puerta, recibieron luz verde para partir. Beto detestaba mentir a José, así que optó por endulzar la verdad. ¿Su siguiente parada? El lugar más a prueba de alienígenas en la Tierra, la ferretería local. Se movían como agentes en misión, bordeando pasillos con precisión militar, linternas. No solo para ver, sino para crear revelaciones dramáticas al estilo cinematográfico. Pilas y un par de bolsas de lona. Cuerda, palanca, gafas protectoras y guantes de goma. Por si los alienígenas nos encierran en su cobertizo de herramientas, bromeó Beto. Barritas energéticas, agua y caramelos. Para emergencias y diplomacia. Porque nada suaviza un primer contacto como el caramelo de mantequilla. Marco no estaba seguro de si Beto bromeaba del todo. Esperaba que no. Preparados. Más o menos. De vuelta en la tienda, con el equipo desplegado, el destino del portal identificado y la despedida sellada en tinta y audio, no quedaba más que esperar. Marco observó el glifo de teletransporte parpadeando con suavidad en el dispositivo, el que conducía al interior de la nave. Sintió todo el peso de la situación. No miedo puro, sino esa conciencia aguda de que la historia en la que se adentraban podría ser más grande de lo que ambos imaginaban. Y aún así, sonrió. Porque si no regresaban, caerían como héroes de sus propias, épicas historias. Cargados de equipo y rebosantes de energía nerviosa, el dúo salió, listos para afrontar cualquier desafío. Aunque la incertidumbre pendía sobre ellos, no podían evitar sentir ese cosquilleo de aventura. Este era el momento con el que habían soñado. La oportunidad de cruzar al mundo desconocido y enfrentarse a un misterio sacado de las historias que amaban. Pasara lo que pasara, lo harían juntos. Después de su visita a la ferretería, Beto y Marco llegaron a la casa de Marco, recibidos por el cálido y acogedor aroma de la lasaña que provenía de la cocina. Cuando Jazmín supo que Beto se quedaría a cenar, se puso manos a la obra y preparó uno de sus platillos estrella. La familia se reunió alrededor de la mesa, compartiendo risas e historias juguetonas en un ambiente acogedor. Marco, intentando aparentar tranquilidad, intercambiaba de vez en cuando miradas cómplices con Beto, mientras su secreto flotaba silencioso en el aire. El ambiente dio un giro cuando José, con un trozo de lasaña a medio camino hacia la boca, preguntó por el avión. Por cierto, Marco, ¿dónde está ese avión? Me di cuenta de que no estaba en el garaje antes. Marco y Beto se quedaron congelados un instante, mirándose de reojo, hasta que Marco recuperó la compostura. Oh,
Se lo presté a un amigo unos días, respondió con naturalidad, forzando una sonrisa. El corazón le latía con fuerza al pronunciar la mentira. Odiaba engañar a su padre, pero no podía explicar cómo había terminado en el almacén de una tienda de cómics. José asintió, satisfecho con la respuesta, y la conversación volvió a su tono animado. Marco soltó el aire con alivio mientras la familia seguía intercambiando anécdotas. Tal y como habían planeado, Beto se atrevió a proponer una salida de fin de semana con Marco. José, estaba pensando, la escuela empieza pronto. ¿Qué te parece si paso el fin de semana con Marco? Podríamos ir a pescar, solo nosotros dos, un plan de tío y sobrino. José miró a Jazmín, que contestó con un encogimiento de hombros y una sonrisa cómplice. A ninguno de los dos les entusiasma la pesca, pero vieron que no había problema. Claro, dijo José. Solo tráelo de vuelta entero. Después de la cena, Marco subió corriendo a su habitación para preparar una mochila ligera para el fin de semana. Empacó lo estrictamente necesario, con la mente puesta en la misión que tenían por delante. Al bajar de nuevo, abrazó a cada miembro de la familia un poco más de lo habitual. En el fondo, sabía que no se trataba de un simple viaje de pesca. Era el comienzo de algo extraordinario. Con el coche ya cargado tras su paso por la ferretería, Beto y Marco se despidieron y se dirigieron al apartamento de Beto en el centro. Mientras conducían por las calles silenciosas, la emoción en el coche era palpable. Por fin, iniciaban el siguiente capítulo de su aventura, preparados para enfrentar cualquier misterio que apareciera. Una vez dentro del apartamento de Beto, la energía del lugar se volvió electrizante. Era el momento para el que se habían estado preparando, y ambos sentían la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. El salón, atestado de montones de cómics y coleccionables, se convirtió en su centro de operaciones. Sentados en la mesa, repasaron el plan una vez más, puliendo cada contingencia. Para cada posibilidad, ser descubiertos por los alienígenas, perderse o que el portal fallara, tenían una respuesta, o al menos eso creían. A continuación, revisaron el equipo con precisión militar. Linternas, pilas extra, cuerda, provisiones y los artilugios alienígenas, dispuestos como tesoros listos para usarse. Marco demostró pacientemente a Beto cómo manejar el dispositivo de teletransporte, explicando los detalles que había detectado en sus viajes anteriores. Beto escuchaba con atención, las manos temblorosas al asimilar la realidad de lo que iban a enfrentar. Cuando llegó el momento, Marco activó el artilugio del portal. El aire del apartamento vibró, y en el centro de la habitación se abrió un vórtice extraño y giratorio. Sus colores palpitaban con energía de otro mundo, bañando las paredes con un resplandor inquietante. Beto lo contempló con la respiración contenida. Esto no era una película de ciencia ficción. Era real. El colapso. Marco se mantuvo a un suspiro del borde del portal, con la bolsa de lona apretada entre ambas manos. Su superficie brillaba como vidrio líquido, silenciosa y pulsando con una tenue luz azul. Echó un vistazo a Beto a su lado, las gafas inclinadas en la frente, la mandíbula apretada, las manos firmes a pesar de la tormenta de tensión que traicionaba. Juntos avanzaron despacio, deslizando la bolsa de lona a través del portal. 1 pulgada, 2, 5, y entonces desapareció. El portal colapsó. No hubo sonido ni advertencia, solo una implosión instantánea y silenciosa de energía que se desvaneció en la nada. Marco dio un traspié hacia atrás con un jadeo, la bolsa a punto de resbalarle de las manos. Beto quedó paralizado en mitad del paso, el corazón retumbándole tan fuerte que apenas escuchaba nada más. «Marco, ¿estás bien?» Marco comprobó frenético que no le faltara ninguna extremidad. Brazos, piernas, seguían ahí, sin entumecimiento ni cortes. Ambos estaban intactos. Pero la bolsa de lona, no. Beto se agachó despacio y desabrochó la cremallera como si la bolsa fuera a morderlo.
La palanca estaba seccionada. Su corte, liso y preciso, como si hubiera pasado por un rayo láser. Parte de la cuerda también había desaparecido. La propia bolsa lucía un agujero enorme en el frente. Él tragó saliva. Estuvimos a 5 pulgadas de perder una mano, o un pie, o más. Marco no dijo nada. Solo contempló la bolsa con incredulidad, la adrenalina desvaneciéndose de su rostro. Ni siquiera sabemos qué clase de energía fue esa, murmuró Beto. ¿Cómo puede cerrarse un portal tan rápido? ¿Qué lo activa? Marco permaneció en silencio. No podía responder. Su mente estaba en los trozos de cuerda y palanca que ahora yacían sueltos en el interior de la nave alienígena. Habían dejado un rastro. Habían perdido el elemento sorpresa. Silencio en el multiverse. Se sentaron en el suelo de la tienda de cómics, apoyados contra el mostrador, rodeados del equipo que de pronto pesaba más como lastre que como herramienta. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, lleno de cálculos y un miedo contenido. Casi morimos, dijo Beto, rompiendo al fin la quietud. Su voz sonaba baja, casi culpable. Sí, respondió Marco con el mismo tono. Casi morimos, de forma estúpida. Beto exhaló. Eso dolió más de lo que esperaba. Y entonces, como si la situación no fuese ya lo bastante grave, el artilugio pulsó levemente. Su interfaz parpadeó, y luego se apagó. La batería se había agotado. No hay barras, no hay indicadores, no hay advertencias. Solo una luz que se desvanecía. Y de repente, cada herramienta de su arsenal alienígena se sentía como una mina esperando estallar. Recalibración. Marco se pasó una mano por el cabello. Si el artilugio de antigravedad se apaga en pleno vuelo, se acabó todo. Lo mismo con el dispositivo de camuflaje, añadió Beto con amargura. Imagínate reaparecer de repente durante una misión sigilosa. ¡Bum! 2 humanos jugando a disfrazarse en una nave espacial. Ninguno tenía energía para discutir o entrar en pánico. La decepción les calaba hasta los huesos. No era solo una misión fallida, era un recordatorio de que estaban fuera de su profundidad. Marco contempló el artilugio con el rostro inexpresivo. Y entonces parpadeó. Mía. Beto alzó la mirada. ¿La gris? Es muy lista. No es de la misma especie que los alienígenas que crearon estos aparatos, pero sigue siendo una alienígena. Si alguien puede ayudarnos a entender cómo se cargan, es ella. Beto guardó silencio un buen rato. Luego asintió despacio. Sí, es nuestra mejor opción. Pero no la conocemos, Marco, y no sabemos qué busca. Marco exhaló con la mandíbula apretada. No tenemos elección. Un plan con Correa. Acordaron. Involucrarían a Mía, pero mantendrían la información al mínimo. Sin revelaciones completas, sin confianza absoluta. 50%, dijo Beto, dibujando una línea imaginaria en el aire con el dedo. Le damos la versión vaga hasta que se gane nuestra confianza. 50% de confianza, repitió Marco. Escape a la normalidad. Esa noche fueron al cine del barrio, el único lugar donde los ovnis aún salían en pantalla y las palomitas tenían precios abusivos. No hablaron de portales colapsados ni de tecnología defectuosa. No discutieron tácticas de sigilo ni planes de contingencia. Se sentaron uno al lado del otro, compartiendo palomitas y viendo a los clásicos invasores extraterrestres arrasar la Tierra. Durante un par de horas, no fueron exploradores interestelares. Eran solo 2 nerds evadiendo la adultez, sentados en la penumbra. Y por la mañana, cuando Mía regresara, todo empezaría de nuevo.